Hay una frase de Kapuczynski que lo considero pues uno de los mejores periodistas del mundo para los jóvenes. Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Un gran periodista. Muy buenos días, bienvenidos a Mañanera 360. Los saluda Azul Alzaga y Jorge Armando Rocha aquí conmigo, recordando el presidente a Richard Kapuczynski. Así es. Con esta gran frase a propósito de que es el día del quién es quién de las mentiras y de cómo se alinean ciertos intereses mediáticos y también de otras trincheras. Así es, estimada. Oye, por cierto, esta frase ya la hemos recordado en este espacio en otras ocasiones. Esto de que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Y claro, es parte de lo que estamos viviendo con una embestida mediática en contra de López Obrador, que se explica en una parte porque se perdieron los contratos que se tenían en el régimen neoliberal, y por la otra, porque también ya no hay tanto alcance para los traficantes de influencias para incidir a través de los medios de comunicación para lograr pues establecer políticas públicas, liberar a personas, encumbrar a presidentes, todo esto, ¿no? Y a propósito del régimen anterior, el presidente López Obrador nos recuerda el águila mocha de Vicente Fox, este insulto que hizo a los mexicanos en documentos oficiales, en todo lo que tenía que ver con lo que presentaba el gobierno de Fox del cambio, pues ponían al águila mocha, ¿no? O sea, a la mitad. Y dice López Obrador, así va a quedar el proceso de la oposición si continúan en esta idea de que pues, ya ni siquiera se llegue al resultado final de la encuesta y a la votación, porque ya andan pidiendo que se quede sola Xóchitl Gálvez, ¿no? Sí, el día de hoy se burla un poco el presidente o juega con la idea de finalmente se va a cumplir el pronóstico que había hecho también en este espacio de que ya estaba pactado desde arriba quién sería la candidata del Frente Amplio por México. Lo que estamos viendo en este proceso pues un poco da a la idea de que eso va a ser así efectivamente, con mucha ayuda, por cierto, de los medios de comunicación. A propósito de esto que mencionabas, de cómo encumbran presidentes, ¿no? Así es. Ahora también lo estamos viendo. Así es, y el presidente también continúa con esta reflexión en torno al Poder Judicial, y hay una frase que va a causar mucha polémica porque dice, a ver, serán los diputados los que van a recortar el presupuesto, no seré yo. Pero en lo que hace a la rendición de cuentas, le plantean, oiga, ¿y se podría solicitar el juicio político en contra de los ministros? Él en principio dice, no sería conveniente, pero no habría que causarle a algunas de las personas pues algo de sorpresa si se llegara a ese escenario, siempre y cuando se rompa con el orden constitucional por parte de los ministros. Entonces, bueno, pues es una frase para analizar con detenimiento porque depende hacia dónde uno quiera decantarse, ¿no? Uno podría decir si está de alguna manera sugiriendo o pues nada más está mostrando las cosas como son, pero ya sabemos que andan muy delicados los ministros de la Corte en general, ¿no? Norma Piña y compañía diciendo que hay una especie de persecución de Estado en contra de ellos y que necesitan mucho presupuesto, y todo esto en medio de este gran debate en torno a las millonadas que están solicitando. Y otra cosa, sobre esto, el presidente López Obrador tiene muy claro que a partir de la llegada de Norma Piña, pues los jueces se desataron y fue como en sus marcas listos fuera, cada quien que haga lo que quiera, que acuerde como tenga que acordar, y que con el ministro Saldívar había un poquito más de pudor, ¿no? De recato, de esta idea de me están vigilando y tampoco puedo andar liberando delincuentes. No solo eso, o sea, habla el presidente de una descomposición del Poder Judicial que ya existía, que se apostó a que se le diera marcha atrás a través de un proceso interno que ahí más o menos la iba llevando el ministro Saldívar cuando era presidente, y que a partir de que ya no está, entra Norma Piña, esa descomposición, bueno, se hace evidente, se agrava a todas luces, y que es un poco lo que estamos viendo hoy y la razón por la que el presidente dice ya tiene que verse entonces una reforma judicial, no desde un proceso unilateral que tenga que ver con una imposición de la Ejecutiva, sino con
la intervención de la gente, y por eso hoy establece pues que una de las formas que eso la que eso podría hacerse es las personas ahora frente a las elecciones del 2024, pues condicionando su voto, qué es lo que a la gente le parece importante, y si una reforma judicial es una de las cosas importantes, pues la gente tendría que condicionar su voto a eso, ¿no? Así es. A que haya la intención por parte de diputados, por parte de quienes ahora se van a someter a las elecciones, de llevar a cabo esta reforma, porque recordemos, para esta sería una reforma constitucional y se requerirían pues 2/3 partes, ¿no?, de la votación en el Congreso. Entonces, bueno, no es cualquier cosa. Así es. Bueno, ¿Y varios temas el día de hoy. Nuestro compañero Miguel, ¿ya está por ahí? Aquí estamos listos, Jorge Armando Azul. Muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Acaba de terminar hace unos minutos la conferencia matutina aquí en Palacio Nacional, y hoy la participación de los compañeros reporteros fue bastante copiosa por los temas que estaban en la agenda el día de hoy. Pero vamos por partes, porque hoy miércoles, como cada semana, se presentó la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y entre las mentiras que, pues bueno, se derrumbaron el día de hoy, es una que pues pide poner atención a todas las personas, porque nuevamente hay en redes sociales información falsa. Ahora se dice que el presidente promueve una plataforma de inversión llamada Oil Profit. Se descartó que el presidente no promueve ninguna plataforma de inversión, y recordar que generalmente estas plataformas, a través de mentiras, buscan que la gente pues dé recursos, y son operaciones de mucho riesgo, y en muchos casos la gente termina perdiendo su dinero. Pero también salieron otras mentiras sobre pues información que antes callaban los medios, y se aclara los contratos que se han hecho con los estudios Churubusco para elaborar material audiovisual sobre el trabajo que realiza el gobierno de México, entre otras mentiras que se derrumbaron el día de hoy. Pero en la sección de preguntas y respuestas dio pie para que un compañero reportero le preguntara al presidente: presidente, ¿por qué tanto miedo al hablar del marxismo? ¿Por qué se habla de comunismo y marxismo en los libros, en esta campaña negra sobre los libros, nuevos libros de texto? El presidente, pues bueno, recuerda que él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que se ven todas las corrientes de pensamiento, que se ve el marxismo, pero el presidente dice: si yo tuviera que definirme, mi ideología es el humanismo. El presidente pues recuerda lo que ha expresado el Papa Francisco acerca de que ayudar a los pobres no es comunismo. El presidente, pues bueno, expresa su sentir y nuevamente derrumba estas mentiras, esta campaña negra sobre los libros de texto gratuito. En otro momento, una compañera de Sonora le pregunta al presidente sobre supuestas tarifas altas de el servicio de energía eléctrica en Sonora. El presidente pide tener cuidado, porque expresa, hay mucha politiquería en esta información. Dice el presidente: me acabo de enterar que la senadora Lili Telles pues utiliza esto, y hay que tener cuidado. Y el presidente nos adelanta que el día de mañana vendrá personal de la Comisión Federal de Electricidad a informar sobre este tema. En otro momento al presidente, pues bueno, se le dice: presidente, el huracán Idalia ya impactó en Florida y afectó a una comunidad de mexicanos allá. El presidente no descarta la posibilidad de apoyar a la gente que haya resultado afectada por este fenómeno natural. El presidente recuerda que Estados Unidos tiene muchas capacidades, pero dice el presidente, pues hay que ayudar como se ha hecho en otras ocasiones. Y como bien lo estaban adelantando, el tema de la Suprema Corte nuevamente estuvo sobre la mesa aquí en Palacio Nacional. Yo el presidente pues plantea que debería ser una propuesta de los candidatos para 2024 el tema de la Suprema Corte. El presidente dice, pues los ciudadanos deberían exigirle a los candidatos que se comprometan a presentar una reforma para que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto ciudadano. Jorge Armando Azul, muy breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa
el día de hoy y varios temas ahí que quedaron pendientes porque al final nuevamente lanzando preguntas al aire, compañeros le preguntaban sobre pues una supuesta hallazgo de restos óseos en propiedades de García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. El presidente pues no tomó la pregunta y también le preguntaban sobre este proceso que se está realizando en el frente, entre muchos otros temas que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. Azul, Jorge Armando, ¿qué les parece? Esto de lo que estás hablando es algo que involucra a nuestra compañera, por cierto, Marta Olivia López, y la razón por la cual ahora tiene una amenaza de demanda por parte de García Cabeza de Vaca. Por cierto, vamos a hablar con ella en unos momentos más, querido Miguel. Tremendo lo que está pasando allá con Cabeza de Vaca y Marta Olivia, este intento de censura. Sí, así es. Y este tema, varios compañeros reporteros lo tenían. No llegó el momento de que el presidente pudiera expresarse. A ver si el día de mañana el presidente nuevamente es cuestionado sobre este tema. Pero, Azul, Jorge Armando, les adelanto que la pregunta del día de hoy para el sondeo va en torno a esta propuesta que hace el presidente para que los ciudadanos le pidan a los candidatos, pues, ciertos temas, entre ellos, pues, que se ponga en el tema del debate la elección de los ministros por voto ciudadano. Le vamos a preguntar a la gente si pudiera acercarse a los candidatos, si ya estuvieran definidos o cuando estén definidos, ¿qué les pediría, qué les propondría, qué les exigiría que hagan como propuestas de campaña? Ya veremos qué es lo que encontramos, veremos si alguno coincide con el presidente y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿les parece? Muy bien, estimado. Muy bien, Miguel. Nos conectamos adelante.